Bueno, ya estamos viendo las causas. Es toda la expansión industrial del mundo. Y antes el mercantilismo, en la época de la conquista de América, se hacen yéndose para sacar los recursos naturales, ¿no? Pero entonces, ¿cuántos habitantes seríamos sobre la Tierra? Menos de 1.000 millones, ¿no? Éramos muy pocos todavía. Éramos muy pocos. Y ahora vamos para, dentro de 20 años, para 9.000 millones. Entonces, sí, la industria se ha multiplicado y la extracción de recursos naturales se ha multiplicado. Entonces, lo que hay que cambiar es el patrón de desarrollo. ¿Se puede o no se puede? Si no se puede, la humanidad está condenada a un gran colapso. Tendremos que aprender, además de que podamos hacer ese cambio que usted menciona, tendremos que aprender a adaptarnos a las causas que nos está proveyendo el cambio climático, ¿no? Y bueno, ¿Qué es dentro... adaptarnos a las causas? Pues adaptarnos, es decir, si tenemos lluvias tremendas como se experimentaron en la Ciudad de México en este año. Hay que retener el agua. Bueno, Eso captación de también, lluvia, sí. ¿no? En las casas, porque tenemos una crisis del agua, parecerá un poco contraproducente, ¿no? Por un lado llueve muchísimo, pero por el otro tenemos una crisis de agua en una de las grandes metrópolis del país. Entonces tenemos que aprender a adaptarnos Hay que precisamente. desaguar esta cazuela. Sí. Y cae más agua y la volvemos a desaguar. Pero dentro de todo esto es también lo que nosotros como ciudadanos de manera individual podemos hacer. No son solamente los gobiernos, también tiene mucho que ver nuestra actuación individual. Pero no les vamos a quitar su responsabilidad. No, por supuesto que no. Es Cada quien individual, tiene responsabilidades. Es comunitario, de la vida exactamente. urbana, es de la vida de diaria. La empresa, sí, pero responsabilidad hay una responsabilidad generalizada. Como son los países desarrollados que tienen responsabilidades históricas, también somos los países en vías de desarrollo. Y de ahí vamos de lo general hasta lo local, ¿no? Todos tenemos responsabilidades y aprender a adaptarnos es aprender a vivir a lo mejor con temporadas de calor muy intensas hasta con temporadas de frío muy intensas. Bueno, como hacen los países que están en los extremos. Exactamente. Entonces, es todo un procedimiento que nos va a llevar a aprender a vivir con el fenómeno de cambio climático y aprender a seguir sobreviviendo Pero como las especie. consecuencias son mucho más graves de que Sí, claro. vivamos bien o mal, Ana. No, bueno, van mucho más allá precisamente porque si las emisiones de gas de efecto invernadero continúan creciendo, pues según escenarios que se han presentado a través del World Energy 2009, podríamos alcanzar hasta los 6 grados de temperatura, lo cual es catastrófico para los ecosistemas, para los humanos, para la producción agrícola, la seguridad alimentaria, por ejemplo. Puede desaparecer una isla, puede desaparecer un continente. ¿Cuáles son las peores consecuencias? Tabasco, la zona costera del Golfo de México, se espera una intrusión, un avance del mar en 40 kilómetros. Hay ciudades como Manhattan, por ejemplo, que podrían desaparecer, la isla de Manhattan. Específicamente en nuestro país los impactos serían sequía, ¿Y eso no impacta, pérdida? ¿Eso no impacta a la opinión pública norteamericana que desaparezca Nueva York? Sí, ¿O impacta. creen que es ciencia ficción? Bueno, pero venimos de un gobierno de Bush donde las petroleras pagaron, al igual que el gobierno de Bush, para denigrar y evitar y ocultar los fenómenos de cambio climático en su sociedad, en el Congreso y sobre todo en la sociedad norteamericana. Pero volviendo a México, los grandes impactos que esperamos son pérdida de masas forestales, incendios forestales, problemas en la producción agrícola muy grave. ¿Por qué se generan los incendios forestales en relación al cambio climático? Bueno, por el aumento de la sequía y por el problema de la tala ilegal. O sea, son múltiples factores, pero básicamente sería la sequía, la quema de pastizales y ahí arrasa con los bosques. Pero bueno, estaríamos perdiendo también todo el tema de... el gobierno mexicano enfoca muy bien el tema de cambio climático en el tema de agua. O sea, la gran preocupación del gobierno mexicano hoy es el abastecimiento de agua. ¿Y qué hace? Y bueno, no hay políticas que respondan a este problema, obviamente, pero sí está identificado. O sea, el gobierno mexicano hace muy buenos diagnósticos, el problema es la resolución en programas efectivos y en presupuestos. Exactamente. Y cada vez son mejores y mejor escritos, pero el problema es que la implementación de estos programas tiene un grave problema. Otro problema que estuvimos enfrentando este año vinculado con la sequía, un gran impacto,
va a haber en los cultivos de temporal. Y el avance del mar. Entonces, el problema para México, ¿Por qué? el avance del mar por el derretimiento de los polos, esto generaría una penetración, como le comenté, de 40 kilómetros sobre la llanura costera. Pero, digamos, el tema de cambio climático es que México es altamente vulnerable Algo equivalente a huracanes. al segundo glaciar. Yo vi allá en Copenhague, en el Museo Nacional, una exposición muy interesante sobre todos los países nórdicos, que están llenos de islas y todo, cómo se había conformado por el avance de las aguas. Y el avance de las aguas se dio porque se derritió el hielo de los polos. El derretimiento de glaciares. Volviendo al tema de México. El avance de las aguas hizo que todo eso se volviera a insularse. Exactamente. Sube el agua y entonces quedan puros chipotes por todos lados, ¿no? El tema central de México es un 68% de la población en altas condiciones de vulnerabilidad al cambio climático, un 15%… La gente más pobre. La gente más pobre, efectivamente, pero el cambio climático nos toca a todos. Pensemos lo que pasó en Cancún, pensemos lo que pasó en Chiapas. Entonces, estos fenómenos naturales, como lo de Nueva Orleans, como singularmente fuerte tornado que el hubo Stan, sobre el Vilma, el de Cancún, ¿tienen que ver con esto? Tiene que ver, exactamente. Lo que ha comprobado la ciencia es que hay un aumento en la violencia, en el impacto de los huracanes desde que estamos detectando un aumento de temperatura. Que costaron además una fortuna la reconstrucción de esas Y ciudades. eso es muy Por razones importante. preventivas, Exacto, se los podía costos. invertir en la Usted está cuestión del tocando cambio un punto climático. muy importante, sobre todo para el presupuesto en materia de cambio climático. Cuesta 6 veces más reparar que prevenir un impacto climático. Y esto es algo que ustedes como legisladores tienen que tomarlo en cuenta en materia del presupuesto. Los costos al cambio climático son muy, muy elevados. Ha habido muchos estudios que lo están demostrando, entonces es tiempo de que se haga algo por parte de los legisladores y que sí hagan caso, porque sí va a resultar mucho más costoso reparar los daños. Y están previendo impactos del 6% del Producto Bruto Interno del país. Bueno, y hay ya evidencias. Siempre se fija la gente en Cancún nada más. Pero resulta que los que recorremos toda la costa del Golfo y el Caribe, nos damos cuenta que esto mismo está pasando en Veracruz, en Tabasco, en Campeche, en la franja costera más vital del país que va desde Cancún hasta Tulum, la llamada Riviera Maya. Y lo que no se pensaba en Yucatán, que es un estado tan conservador en muchos aspectos, su costa está siendo afectada notablemente. La zona de Progreso, en donde están las residencias veraniegas de los yucatecos y de otros vecinos de Campeche, resulta que ya no tienen playa, se los está llevando el aumento del nivel del mar. Hay otro fenómeno que no hemos visto, pero sí padecido, que es el aumento de la temperatura en las ciudades. Las ciudades se han convertido en ollas de temperatura, en islas de calor, y es algo, Porfirio, que lo advirtió muy bien los investigadores de la Universidad Nacional desde el año 89. Dijeron, está aumentando la temperatura en el área metropolitana de la Ciudad de México, en Hermosillo, en Puebla, en Monterrey, está creándose ya las verdaderas islas de calor. Te estoy hablando de hace 20 años, 21 años. No les hicieron caso al Instituto de Geografía. Pero es promedio anual. Es promedio. Hay áreas todavía con muchísima mayor temperatura y la vamos a tener. Y claro, la gente dice, bueno, nos vamos a adaptar, pero yo pienso que antes de llegar a una adaptación lo que tenemos que hacer es evitar precisamente estos extremos, y extremos que nos va a llevar al absurdo de que tengamos suficiente agua. En el país no se carece de agua, lo que hay es un mal uso del agua, una pésima redistribución, injusta distribución del agua, y en el caso del área metropolitana de la Ciudad de México, en la gran metrópoli, pues un absurdo kafkiano de que llueva suficiente para tener agua de sobra y la dejemos
ir por el canal del desagüe hacia el mar. Hay algo muy cierto que, bueno, las políticas públicas que se han implementado hasta hoy en día, muchas van orientadas hacia la mitigación, que es precisamente tratar de atacar la fiebre más que, la enfermedad más que la fiebre, ¿no? Ese es el problema. Entonces, lo cierto es que a pesar de que en el mundo se logre estabilizar a 350 partes por millón la emisión de dióxido de carbono, que sería lo ideal para alcanzar los 2 grados de temperatura, que ¿Pero sea eso lo es solo ideal. energéticos? ¿O qué otra solución hay? No, hay varias soluciones. Bueno, frenar la La deforestación, La conexión. menos uso de sí, plaguicidas, plaguicidas, insecticidas. agua, es toda una serie de temas que van relacionados. Pero tenemos que aprender a adaptarnos porque a pesar de que se estabilice eso, nos va a llevar mucho tiempo esa estabilización. Y pueden pasar hasta 20 años para llegar a que el clima vuelva a ser de una forma naturalmente afectado, vamos por erupciones volcánicas u otros temas, sistemas naturales, ¿no? Que normalmente afectan el clima Ahora, de la aunque Tierra. parezca banal, la gente se va a quedar con una idea confusa. ¿Cómo le contestas a quien te dice, oye, ¿cómo que está calentando la atmósfera así? Nunca ha hecho tanto frío como ahora. ¿Qué le contestas a quien te No, dice bueno, eso? es que son los cambios, el cambio climático tal cual ha existido en la Tierra siempre. Sin embargo, los lapsos de cambio del clima se han acortado gracias a la acción Es decir, antropogénica puede de los calentar la humanos. atmósfera y haber Sí, temporadas muy frías. sí, puede haberlas. Y son ciclos naturales. Estos ciclos naturales se han dado por años en la ¿Y no Tierra. sería que se hacen más extremosos? Ahora se hacen más Es extremosos decir, debido a cuando la hace actividad más calor, humana. hace más calor, y al revés. Y, Como Cuando hace más frío, Exacto. más frío. Cuando hace más frío, más Exacto. frío. O zonas donde no solía llover o que no hubiera trombas, ahora ¿Qué las es van a más propio? experimentar. Es decir, cambio climático, calentamiento global. El cambio climático es más propio porque da cuenta de los dos fenómenos. De una u otra, enfriamientos mayores y de calentamientos mayores. así, de una u otra forma le podemos decir al Estamos público. yendo al algo cuarto así. bloque.